Seguimos en ronda de editores, vamos a hablar un poco de economía, pero antes Gabriela Michetti reemplazó al presidente, está en ejercicio de la presidencia por... Ah, no, ya volvió. Está volviendo ahora, llega mañana. ¿Llega mañana? Llega mañana. Porque Mauricio Macri estuvo esta semana, se viajó a Alemania para participar de la cumbre del G20 y fue Gabriela Michetti en representación del Poder Ejecutivo a la celebración del 9 de julio en Tucumán. ¿Y tuvo una situación complicada? Una situación complicada porque había un grupo de militantes que después ellos identificaron como el kirchnerismo, que le insultaron, hubo muchos insultos. Fue, digamos, unos pocos minutos, ¿no?, que duró el incidente. Fue entre la salida de Gabriela Michetti del Te Deum y cuando se dirigía a la Casa Histórica, que es en Tucumán, el monumento histórico del Día de la Independencia, ¿no? Y ahí iba a ser la ceremonia de la firma del libro. Bueno, después de algunas investigaciones se determinó que el grupo de militantes pertenecía a funcionarios o era afín a funcionarios del gobierno de Mansur, de Juan Mansur, que es el gobernador kirchnerista, ¿no? Justicialista, pero muy identificado con el kirchnerismo y con Ahora, esto se José mezcla Alperovich. con cuestiones como de seguridad, es un escrache. Digamos, ¿cuál es el límite de una protesta, un escrache, un problema de seguridad, una protesta que irrumpe en un acto público? Y me parece que el límite es un poco difuso, ¿no? Porque protestas e insultos a presidentes, a diputados, intendentes ha habido siempre, ¿no? Ahora me parece que se está poniendo mucho el foco por algunos episodios puntuales y también me parece que es ganar una batalla mediática, ¿no? Así como Cristina podría victimizarse con algunas cosas, también el gobierno victimizándose cada vez que hay un episodio. Sí, colocando siempre al kirchnerismo como los violentos irracionales, ¿no? Digo, desde el kirchnerismo, desde las autoridades del kirchnerismo, nunca se fomentaron este tipo de scratchers y de manifestaciones. Siempre el kirchnerismo ha tenido una política de confrontación desde lo discursivo, digamos, política fuerte, pero digo, nunca se alentaron manifestaciones violentas desde lo físico. Sí, lo que pasa es que también el que es militante cuando ve la repercusión que tiene, digo, después ven que un funcionario, por ejemplo el gobierno de la ciudad, que van mucho a reuniones con vecinos, cuando se enteran dónde es una reunión, siempre hay algún grupo, sea de padres de escuelas o sean de militantes políticos, ¿no? Esto es como cuando decíamos que si va una cámara de televisión a un barrio y alguien quiere llamar la atención, hacen un piquete. Me parece que empieza a ser como una metodología que se instala. De impedir, ¿no?, los actos. Forma parte de la estrategia de polarización que ahora el propio Durán Barba niega y que el propio Macri y Marcos Peña niegan. En realidad lo que le sirve al gobierno para marcar el contraste y para decir nosotros no vamos a resignar nuestro contacto con la gente. Pero de todas maneras, yo acá quiero marcar un punto muy crítico del gobierno. Yo le pregunté a funcionarios del gobierno el miércoles, cuando hice una nota para el diario sobre justamente que Michetti iba a ir a Tucumán, si estaban previendo un operativo de seguridad por scratches, porque era cantado. No había que ser un genio para saber qué podía ocurrir. Me dijeron, no, no hay previsto ningún escrache, el Ministerio de Seguridad no ha detectado la posibilidad de ningún escrache. Y esto es una ingenuidad por parte del gobierno. Bueno, no hay nada más fácil que hacer un escrache, digo, 5 personas gritando. Sí, ¿es un escrache o es una protesta? Depende del todo. Claro. A mí me cuesta también, pero bueno, es imposibilitar lo que estaban queriendo hacer de alguna manera. Ahora, perdona, Mariano, porque quería hablar un poco de economía que tiene que ver un poco con esto, ¿no? La idea de ir a hablar con los vecinos, o lo vemos a Randazzo ir a la fábrica del conurbano, lo mismo Sergio Massa, Cristina Kirchner, todos van como a las víctimas de la situación económica. Y Macri va todavía con los vecinos y Vidal hablando de cuestiones más de obra pública, ¿no? Diciendo, haciendo lo que hay que hacer, pero toda la oposición lleva la campaña a discutir la situación económica, ¿no? Sí, bueno, yo creo que el tema económico, por más que se ponga el propósito de que no figure en la campaña electoral, aflora por todos los poros. Yo creo que acá también tenemos que tomar en cuenta lo siguiente. El tema económico está saltando por el lado financiero. Además del lado estructural, de la falta de empleo, de que la economía crece muy lentamente, de que hay sectores que están muy agobiados por el peso de las importaciones, etcétera, está saltando por el tema financiero, como lo vimos los últimos días con lo que pasó con el dólar, etcétera. El gran problema que creo yo es el siguiente. El gobierno montó una bicicleta financiera. Y como en toda bicicleta, si vos dejás de pedalear, te caes. ¿En qué consiste la bicicleta financiera que hemos visto?
Y bueno, ofrecer tasas de interés en pesos elevadísimas con un seguro de cambio gratuito que estaba dado por la contención del valor del dólar por el enorme endeudamiento del gobierno que le aseguraba una oferta de dólares y por lo tanto tener la paridad totalmente congelada. Esto permitía, ¿qué cosa? Tener rendimientos en dólares que posiblemente no los podías obtener en ningún lugar, en otro lugar del planeta. ¿Está claro? Perdón, eso se desarmó. O sea, justamente la suba del dólar mostró que los que habían invertido en pesos... Perdóname, no se desarmó nada. Los que invirtieron en pesos no ganaron. Justamente perdieron esta semana. Los que invirtieron en... el Levac. Yo estoy hablando de un proceso que tiene 1 año y medio y vos me decís la última semana. No, porque después, hubo otros meses en los que subió el dólar también. También subió, etcétera, pero de conjunto, hoy tenemos 1 billón de pesos entre Pases y Levac, que tienen al Banco Central agarrado como un rehén. ¿Por qué motivo? Porque si el Banco Central baja la tasa de interés, todos esos pesos que fueron creciendo por los altos rendimientos se pasan al dólar. Y empuja el dólar. Y empujan el dólar hacia arriba. Ahora, el dólar también le estaban diciendo está atrasado. Vos tenés sectores por ahí, economías regionales. El punto es que acá tocás el dólar y se va a inflación muy rápido también, ¿no? Sí, igual esta semana no se lo vio muy incómodo al gobierno justamente con esta corrida contra el dólar. Duhon le dijo, no nos inquietan los movimientos del dólar. Es que de hecho el Banco Central no hizo absolutamente nada para frenar la corrida. En lo único que se está fijando y muy atentamente es en la inflación. Y ni siquiera en la inflación general que todos vemos, sino en un dato que ellos siguen muy de cerca, que es la inflación núcleo. Lo que ellos están viendo es que la inflación núcleo, que es la suba de precios, excluyendo los precios regulados, digamos, las tarifas y los factores estacionales, eso todavía sigue muy alto. Obviamente los orígenes tienen que ver más con el déficit fiscal, hay una emisión muy fuerte para hacer, justamente para asistir al Tesoro, y eso le impide tratar de controlar los precios. Pero en realidad el dato, o sea, las tasas de interés están altas, no justamente por esta corrida que vimos con el dólar, sino porque el Banco Central estuvo muy atento a los datos de indicadores de precios en las últimas semanas que le dieron por encima de lo que estaba esperando. A mí me parece que el gobierno lo que está necesitando es que la gente sienta lo que ellos dicen que está ocurriendo, que no se ve que hay un repunte económico, ¿no? Porque los índices... Pero es muy desparejo, digamos, lo pueden ver en el campo, claro, esas dos velocidades. El consumo masivo sigue cayendo. No, ojo, perdón. Bueno, pero es el último dato a junio. No, por eso, pero hay consumo en bienes durables, por ejemplo, está repuntando mucho. O sea, hay... por ejemplo, demanda de créditos hipotecarios está viendo como no hubo nada en los últimos años. Pero por eso vuelvo a señalar, está en precio de inmuebles. Hay otros, compra de autos, por ejemplo. Por eso digo dos velocidades. Compra de autos, compra de inmuebles y algunos sectores vinculados al campo. Salió un artículo bien interesante, un estudio que decía que la inflación impactó mucho más en los sectores de menores ingresos por el tipo de inflación que era con servicios, transporte, etcétera, y mucho menos sobre los más altos. Y que por eso vos ves recuperarse el consumo de los consumos de los sectores más altos, pero no de los sectores populares. En realidad, ojo, hay que ver, por ejemplo, datos de tarjetas que tienen los bancos, está creciendo todavía, los pagos con débito en junio mostraron una recuperación. No fuertísima, pero sí se están recuperando con respecto a los niveles que tuvimos en los meses anteriores. El pago con crédito, con tarjeta de crédito, está creciendo en un pago y en 3 y 6 cuotas, que es lo que está tratando de apuntalar el gobierno. En realidad lo que está haciendo el consumidor es huir de las compras con interés, digamos, con tarjeta de crédito con interés. Pero en realidad se está volcando a consumo, en el caso de pagos con débito y crédito en una sola cuota, y también a consumo de bienes durables, como en el caso de autos y en el sector inmobiliario. Sabrina tiene una teoría, perdón Ismael, que te quiero preguntar a vos también, porque tiene una teoría de que no se verifican los números, que dice que hay un problema en las mediciones, volvemos con el tema de las mediciones, porque dice que está caído el consumo minorista, pero que el consumidor cambió y va al mayorista. Y que como no se mide el consumo en los mayoristas, no están registrando ese incremento que sustituye la caída del minorista. Sí, pero estamos hablando de crecimiento marginal, porque... Evidentemente, también la industria creció después de 15 meses que había caído. No, además el que va al mayorista necesita auto, o sea, no es tampoco Claro, pero yo lo que quiero señalar es que de conjunto tenemos una masa financiera enorme que tiene agarrado al gobierno de rehén. Entonces el gobierno tiene que seguir endeudándose. Nosotros tenemos hoy teníamos superávit comercial y ahora tenemos déficit comercial. Sí.
Tenemos déficit fiscal este año que va a ser superior al del año pasado. El nivel de endeudamiento es creciente. En el presupuesto nacional, el peso de los intereses de la deuda es creciente. Se está llevando mucho más allá del 15% del gasto total. Entonces, las contradicciones que tiene el proceso económico y financiero son muy, pero muy fuertes. Y eso es lo que va a determinar lo que puede llegar a pasar con la economía. Bueno, hoy habló Susana Malcorra y dijo que estas cifras de endeudamiento son insostenibles en el tiempo, ¿no? A ver, quiero hablar porque nos quedan unos minutos. Tema, perdón, No, es insostenible, obviamente, el mismo ritmo. El gobierno no tiene previsto seguir financiándose al mismo ritmo. Está claro que se financió muy fuerte en estos primeros 2 años, pero los próximos 2 años no se va a financiar al mismo ritmo. No, este año, perdóname, este año vamos a tener un incremento de la deuda superior a la del año pasado, que el año pasado la deuda aumentó, la deuda pública pero no aumentó. va a seguir el mismo ritmo de acá que termine el gobierno. Esa es la... Retomando bueno, espera, de acá que termine el gobierno falta tanto. Analicemos lo que va a pasar en los próximos meses. Lo que va a pasar en el 2018, 2019 va a depender de todo un conjunto de factores internacionales, de cómo salgan las elecciones, etcétera, que es difícil de predecir ahora. Pero en lo inmediato... Muy cortito para cerrar, que María está apurada. Creo que el gobierno tiene... No, nos apura el programa. Tiene un problema que es un poco lo decía Ismael, que abordó la lucha contra la inflación desde el punto de vista monetario, pero no desde el punto de vista fiscal. Hoy los sectores económicos le están reclamando al gobierno que baje el gasto público y que baje el déficit fiscal. Y no lo puede hacer. Es muy fuerte. No lo puede hacer. Pero no lo puede hacer porque, y a esto quiero ir, perdóname Ismael, quiero ir a que no lo puede hacer porque tiene un problema político. El problema político es que no ha sabido hasta ahora negociar con el peronismo, con los sectores de la oposición, para plantear un plan fiscal y poder cumplirlo y poder dejar de elevar el gasto, ¿no? Sí, también porque recauda poco, en primer lugar, está planchada, el presupuesto nacional fue votado por todos los bloques en el Congreso, en el presupuesto nacional. Segundo lugar, el tema fiscal no lo puede abordar. No es lo único. Dale, no, porque inclusive después de todo el aumento de las tarifas que hubo y la reducción del subsidio, tendría que haber bajado el déficit fiscal y sin embargo el déficit fiscal aumentó. Porque bajó el consumo y bajó la recaudación. No, fundamentalmente por el peso de los intereses de la deuda. Bien. El peso de los intereses de la deuda. Vamos a pagar 15.000 millones de dólares en intereses de la deuda este año. Quiero tratar un tema que nos quedan unos pocos minutos que tiene que ver con las paritarias, que se vincula... Bueno, por un lado hay un conflicto de Página 12 que no quiero dejar de mencionar, que está haciendo un reclamo a las asociaciones que aglutinan a los dueños de medios, pues dicen que tiene un desacuerdo con Aerolíneas Argentinas, que le reclama una deuda y no le distribuye los diarios al interior, a pesar, dice Página 12, que ofreció pagar en efectivo mientras se dirime la cuestión de la deuda. Pero además Página 12 estuvo saliendo estos días sin firmas en una protesta por un tema gremial, Sebastián. Sí, por un tema salarial más que gremial. En realidad lo que se está planteando es que no se está cobrando el aguinaldo en este momento, se está cobrando en cuotas, hay una propuesta, digamos, de pago en cuotas y además los salarios no se están pagando como se venían pagando, sino que se están pagando una parte, un 70% al principio y un 30% unos días después, y todavía falta resolver cómo se va a instrumentar el acuerdo que ya firmó la UTBA con las cámaras de diarios y que por ahora en el diario no se sabe cómo se va a pagar. Bueno, es una situación bastante complicada para la redacción. No les están pagando el incremento y están pagando en cuotas. Y están prorrateando, digamos, ofreciendo pago en una suerte de cuotas de los salarios. Sí, La del Plata también tiene una situación muy difícil. En sí, los es un contexto días hubo general. varios días de paro de 24 horas. Hay muchos, bueno, como acá hablamos de medios gráficos, y nos importa también contarles la realidad, es una realidad muy complicada, la de muchos medios gráficos. CN23 anunció además que va a dejar de tener programación en vivo, hay 100 empleos ahí también que seguramente, bueno, se van a poner en riesgo con esta decisión. Y el tema de las paritarias, bueno, en general, esta semana hubo 2 novedades que tuvo que ver con 2 paritarias que perforan un poco el techo que había impuesto el propio gobierno, ¿no? La de los docentes de Provincia de Buenos Aires y la paritaria camioneros, que generó que la UTA llamara un paro diciendo, pará, yo cerré el 21 y camioneros, las cifras nunca son claras, ¿no? Porque parece que suma pero parece que es alrededor del 25. Lo que pasa también hay que ver que la inflación terminó siendo superior a la que se había previsto cuando se firmaron muchas de estas paritarias por el 21%. Por eso, pero hay que discutir si este año hay pérdida de salario en términos reales, si el salario está perdiendo frente a la inflación. Me parece que por cómo cerraron las paritarias, obviamente va a haber algunas que tengan que ajustar, por ejemplo la de nuestro
gremio que la peor de cerró todas. 20%, La peor de todas. Fijo, sin cláusula gatillo. Sin cláusula gatillo. Y por 13 meses, no 12. Cuidado con eso. Claro. Sí, pero Pero igual en más general allá el de eso, salario digo, y sobre todo los sectores bajos, con las AUH, las jubilaciones, le está ganando la inflación en este momento. Este año le va a ganar la inflación. sí, eso sin tener en cuenta la pérdida bastante significativa del que año los salarios pasado. le van a ganar a la inflación. Y en este año para mí está en duda. Pero, Depende del por ejemplo, sector, pero empleadas en el domésticas caso que sobre todo de cerró las esta jubilaciones semana. y las AUH le están ganando la inflación. Claro, Cerró bueno, por empleadas eso- domésticas, Sí, pero es también en importante. 12 y cuotas, 12. ¿no? 12 ahora, 12% ahora y 12% a fin de año. El salario mínimo va a llegar a 10.000, pero recién en julio del año próximo. No, ese es el salario mínimo El vital y móvil, por el eso. que está por debajo incluso del Por eso, salario. pero digo, El salario- todo se cierra, o sea, Lo que hablamos pasa- de porcentajes, pero que tienen que esperar a Y diciembre el o a julio salario del año mínimo próximo. vital y móvil no hubo acuerdo, faltaría que el Ejecutivo dice que lo va a cerrar por decreto. No, con no, lo esos sacó ya el laudo. ¿Ya sacó el Sí, sí, sí. decreto? Sacó el Ah, laudo, ah. un laudo Y esos del- ajustes se están haciendo con Bien. respecto a la inflación pasada, entonces te permite, si la inflación baja verdaderamente, que sí vaya ganando en términos No, reales. no se pero hizo si por lo la cobras inflación al año pasada. bien. Jubilación y La AUH. jubilación y actualiza AUH según la es inflación por la ley pasada. de movilidad, pero las Por eso paritarias es por de acuerdo a la inflación producido. pasada, ¿no? Lógico, no, Bien. no es siquiera inflación, En los porque dos casos- es Sí, por me recaudación tengo que ir, ¿eh? y Bueno, por pero índice está de ligado. salario. Los dos casos que mencionaste, María, Sí. uno, docentes, provincia de Buenos Aires, no podían no cerrar el acuerdo y después Esteban Bullrich ser candidato No, a claro, senador. no, a senador. claro. Un Pero dato apareció fundamental. la plata que no estaba. Venía la campaña. Y en el caso del camionero, recordemos, está Hugo Moyano y es el gremio más conflictivo en un caso de Pero conflictividad gremial. Cerró ¿no? enseguida. Bien, gracias a ustedes por haber estado acá esta gracias. noche. Y ustedes no se vayan, tenemos un bloque más. Habitualmente en el tercer bloque tratamos, en este caso vamos a abordar un aniversario, una ley muy importante, en este caso la ley del matrimonio igualitario, las implicancias que tuvo, cómo se aprobó en ese momento y cómo abordan además los medios gráficos que ahora tienen suplementos y también una mirada sobre los temas de diversidad. Ya volvemos.